Mateo capítulo 8 nos toca versículos 1 al 4 y habla vamos a estar viendo acerca de ya el Señor Jesús descendiendo del monte. Dice la palabra de Dios que descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia, por poder cantarte y expresarte cuántas cosas has hecho por nosotros, Señor. Gracias por salvarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por rescatarnos y trasladarnos de las tinieblas a la luz. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos ahora a escuchar tu palabra. Señor, queremos que nos hables, queremos ver a través de tu Hijo Jesús la autoridad, el amor, la gracia, la misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos en esta parte de Mateo capítulo 8. Ya Jesús, el sermón mejor predicado en la historia de la humanidad, ya fue hablado, ya fue hecho. Y ahora Jesús se disponía a descender, ya estaba descendiendo de ese monte, de ese lugar donde podía subir la gente, y él se sentó y le enseñaba. Y ahora nosotros podemos ver que el versículo 29 termina con unas palabras como estas. El versículo 29 de Mateo capítulo 7, un versículo más arriba, del 8.1, dice: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Noten que pone la palabra autoridad. Ahora, yo quiero que se imaginen esto. ¿Vieron esos momentos donde estamos en una charla de familia? Cena de familia, almuerzo de familia. Y empezamos a hablar de política. Un partido, otro, momento tenso, se genera ahí. Dicen que el aire se corta con un cuchillo. O imagínense otro debate. O como los debates que vemos en televisión. Los debates que traen mucha prensa. De política, por supuesto. De un partido, de otro. Más en la época de elecciones. Y ahí están los dos opositores. Y se genera una cierta tensión. Y a ver quién tiene la razón. O tal vez el momento cuando, por ejemplo, se junta ahora con esto del aborto y todo lo demás, una feminista con un conservador que le dicen, y defendiendo la vida, y otra poniendo su postura. Y eso trae mucha prensa, porque todos quieren ver qué va a pasar. ¡Ay, ese momento de tensión! Vieron que es como un momento que decimos en voz baja: ¿para qué habré dicho esto? ¿Para qué estamos hablando esto? Justo, o alguien dice algo en la mesa familiar, justo viene a tocar este tema y sabemos que va a haber un conflicto. Sabemos que va a haber, podríamos decir, una explosión. En algún momento algo va a explotar. Bueno, hay momentos en los que tenemos la oportunidad de ver dos maneras de pensar diferentes y ver dos posturas diferentes. Bueno, acá debemos ver que podemos esperar algo parecido cuando Jesús enfrenta al mundo. Cuando Jesús confronta con su verdad al mundo. Y nosotros podemos ver que cuando utilizamos el término mundo, lo quiero poner bajo el contexto de cuando Juan habla acerca del mundo. Juan utiliza muchas veces la palabra mundo, pero lo utiliza, y quiero ponerlo en el sentido teológico correcto, a la palabra mundo, para que no andemos divagando con ciertas cosas. El mundo no es el planeta, las islas en Asia o África, no.
sino que cuando hablo del término mundo, yo quiero ponerlo en el orden creado y moral que está rebelado contra Dios y su Hacedor. Cuando yo pongo la palabra mundo, cuando Juan habla acerca del mundo, de ese mundo que se rebeló contra Dios, que Dios amó a ese mundo pecador para salvarlo, es ese mundo que se ha rebelado contra Dios, contra su Creador, contra su Hacedor. Y en la Biblia Juan utiliza mucho este término de mundo. Nos recuerda ahí en 1 de Juan capítulo 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué quiere decir? No tengo que amar, comprarme una gaseosa, un pancho. No. Ir al cine no está mal. No. Habla del mundo en este sentido. El mundo rebelado contra Dios, contra su Hacedor. Entonces, cuando Jesús se enfrenta al mundo, ya en el Sermón del Monte, con sus palabras, Él lo hacía de una forma muy autoritaria, pero no autoritaria como que conocemos de un déspota, sino autoritaria de alguien que tiene autoridad verdadera, que lo que dice lo hace y lo cumple. Por lo tanto, las palabras de Jesús ya son como esa explosión, eso que se está generando y que algo va a pasar, que dijo algo que, alguien va a explotar acá. ¿Y recuerdan quiénes eran los primeros que explotaban? Los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Porque las palabras de Jesús eran confrontativas. Entonces, cuando Jesús se enfrenta al mundo, podemos esperar cierto tipo de explosión. Porque Jesús y el mundo son muy distintos. Jesús y el mundo tiene propósitos diferentes. Jesús y el mundo tiene un carácter y valores muy diferentes. Y podríamos decir que unas metas radicalmente opuestas. Lo que Jesús dice en la Escritura y lo que Él enseñaba no se conformaba al mundo. Por eso el cristiano no tiene que conformarse a ese mundo, a ese orden creado y moral rebelado contra Dios y su Hacedor. Y cuando habla las palabras del Sermón del Monte, lo que se exige del cristiano, la gente no entendía lo que estaba sucediendo. Y esta es una de las razones por las que incluso aquellos más cercanos a Jesús, durante su peregrinaje en esta tierra del Señor Jesús, tardaron en entenderlo a Jesús. Jesús hablaba unas palabras y a veces muchos no le entendían. Y aún sus discípulos no le entendían. ¿Qué está diciendo? Pedro no entendía cuál era el propósito del Señor. Aunque por ahí revelado por el Señor dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después más luego Jesús le dice, tengo que ir, necesario, tengo que morir. Y Pedro dice, ni tal te acontezca, Señor. No entendía todavía. No estaban entendiendo, no estaban comprendiendo. Y nosotros tenemos que ver que también muchos de los que seguían a Jesús estaban más de parte del mundo de lo que podían pensar. Participaban tanto de él que no entendían la naturaleza del enfrentamiento que estaba teniendo lugar. Jesús, con sus palabras, confronta al mundo. Confronta al mundo. Y cuando nosotros comenzamos a ver, después del Sermón del Monte, después de que la gente queda admirada por su enseñanza. ¿Por qué queda admirada por su enseñanza? Por lo que dijimos en el verso 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Entonces hay que comenzar a partir de ahora y en los capítulos que vamos a seguir de esta serie de Mateo. Por lo menos en Mateo capítulo 8 hasta el capítulo 10. Nosotros vamos a encontrar ciertas evidencias cuando Jesús confronta al mundo. A partir de ahora, del 8 al 10, Mateo nos va a relatar de la autoridad de Jesús. Los escritores de los evangelios hicieron un énfasis en algo de la vida de Jesús. Mateo nos muestra al Rey soberano. Y a su vez ahora, cuando comienza
los milagros, Mateo quiere mostrar la autoridad de Jesús. Quiere mostrarnos su excelente y magnífica autoridad. Y entonces lo comenzamos a ver, esta autoridad. Y son muchas maravillosas las sanaciones, las liberaciones que vamos a ver en el capítulo 9. Y la seguridad de que Jesús ha venido a llamar a pecadores, también en el versículo 9. Después vamos a ir viendo que otras enseñanzas de Jesús con autoridad son aterradoras. Nos llenan de terror y de espanto, porque ahí dice que las enseñanzas de Jesús, de que algunos que esperan heredar el reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo dice más adelante Mateo capítulo 8, versículo 12. Y algunas son sorprendentes y a su vez chocantes a la autoridad de Jesús. Cuando alguno le pregunta por ahí, quiero seguirte, Señor. Pero el Señor le responde, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando este hombre que lo quería seguir quería enterrar a un familiar. Son palabras de autoridad, pero confrontan al mundo. Confrontan al mundo. Entonces, comenzamos a ver cómo es Jesús, quiénes somos nosotros. Y si nosotros nos vemos forzados a elegir, forzados a declarar, si nuestra lealtad es hacia Jesús o al mundo. En el Sermón del Monte vimos un montón de cosas de la vida del cristiano. Y vimos dos caminos, dos puertas. ¿Por dónde vamos a seguir? ¿Por dónde vamos a andar? Ahora Jesús nos va a poner su autoridad. Y nos va a decir el Señor Jesús, ¿te conformas a esta autoridad o sigues tu propia autoridad? No hay un intermedio. Siempre el Señor Jesús exige lealtad hacia Él o hacia el mundo. Y aquí llegamos a la autoridad de Jesús. Y este sermón va unido al Sermón del Monte por los versículos cruciales, esos de Mateo 7, 28 y 29. Porque noten que Jesús decía una y otra vez en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Imagínense, ellos estaban acostumbrados a la enseñanza de los maestros de la ley, a que ellos expongan lo que decía la ley, lo que decían los estudiosos. Pero ahora viene este Jesús, se presenta delante de ellos, pongámonos en ese lugar, y viene y les dice, yo os digo ahora. ¡Wow! ¿Y con qué autoridad lo dice? Pero a Jesús no le importaba, porque Él era el Hijo de Dios. Él es la autoridad, Él es el Señor, Él es el soberano. Por eso no olvidemos que el Señor es soberano. El Señor no va a golpear una puerta, el Señor la va a tirar abajo. No está la puerta y llama para ver si te decidís. ¡Hey, te estoy llamando, escúchame! Él es soberano, Él te tira abajo la puerta, Él te agarra y te arrastra hacia Él. Porque Él tiene autoridad, Él es el Señor. Y llegamos a ver esta idea general que puede deducirse del registro de esos milagros que Mateo lo pone en bloque. Los va poniendo en orden a partir del capítulo 8. Y lo vemos ahí, un milagro extraordinario de sanación de un leproso, que lo vamos a ver y está del versículo 1 al 4, como lo hemos leído. Y lo podemos ver de 4 modos. En primer lugar, la propia enfermedad de la lepra. En segundo lugar, el toque de Jesús al leproso. En tercer lugar, la palabra del leproso. Se produce un diálogo corto ahí. Y en cuarto lugar, la autoridad de Jesús cumplida. La autoridad de Jesús cumplida. Y acá entramos en una narración. Noten ahí el versículo 1 de Mateo 8. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Mucha gente le seguía. Y dice, y aquí se le acercó un leproso. ¿Saben qué era un leproso? Un leproso. En el griego la palabra lepros, y era considerado impuro. Todo lo que tocaba,
Todo lo que tocaba quedaba también impuro como consecuencia. Ya fuera lo que en medicina moderna hoy se llama la enfermedad de Hansen, que es algo que es en la piel, algo feo que hace ver a una persona desagradable y es contagioso, o algún otro problema en la piel. Pero en aquel entonces era algo que los judíos aborrecían y temían en gran manera. Ver a un leproso era wow. Si entra un leproso por la puerta, la gente se sentaría más adelante, todos se alejarían, los chicos para acá, vengan ahora, estén acá, y él estaría solo, porque era algo aborrecible. Era una enfermedad muy fea y los judíos lo temían en gran manera. Y aún su cura se consideraba una señal singular de la intervención divina. ¿Cómo se podía curar una lepra? Tenía que ser un milagro extraordinario. Tenía que ser un milagro fuera de lo común, porque no se curaba la lepra fácilmente. Y los que contraían esta enfermedad tenían que vivir apartados, aislados del contacto humano. Imagínense un leproso. Imagínense, sin amigos, la familia los dejó, los abandonó, nadie los abrazaba, ya nadie tenía ese contacto físico de tocarle la mano, de tocarle el hombro, de acariciarle la cara. Era feo. Para el leproso era feo. Una condición humillante, una condición de bajeza. Y a menudo ser leproso significaba que uno estaba la maldición divina. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas veces eso. Las sanaciones no eran frecuentes. En el Antiguo Testamento muestra también que había pocos casos de sanaciones de leprosos, porque era, como les dije, una intervención divina. Tenía que pasar algo extraordinario. Solamente quiero dar 2 citas. En Número capítulo 12, versículo 10. Cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. Aarón y María eran hermanos, pero por una extraña razón que solo queda en la soberanía de Dios, Aarón no le agarra lepra, pero a María sí. Noten que dice, versículo 10 de Números 12. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Después María es echada del campamento por unos días, 7 días, y el pueblo dice que no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Noten, una enfermedad que aún decía es como un muerto. ¿Quién puede sanar esto? Otro texto para ver lo que era un leproso, Segunda de Reyes, un poquito más adelante del Nuevo Testamento, Segunda de Reyes capítulo 5, y ahí tenemos a Naamán, el sirio, y está el profeta Eliseo. Segunda de Reyes 5:9. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Era muy difícil. Naamán entendía que la condición leprosa era difícil de sanar. Y hasta a veces pensaba que era tan difícil como resucitar un muerto. Porque fíjense que dice él dice, ¿cómo puedo hacer esto? Yo no soy Dios. Yo no puedo hacer estas cosas por mí mismo. Esto es algo imposible. Como el mismo caso ese de Naamán, el leproso, Eliseo, el profeta, dice que, fíjense en 2 Reyes 5, versículo 7, el rey dice, ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Para qué este me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? La lepra era tan difícil de curar, que inclusive acá también Naamán decía, es imposible, es imposible. Entonces, imagínense, era algo complicado en ese momento. Volviendo a Jesús, a la multitud, a los que estaban escuchando, se le acerca ese leproso. La gente comienza a mirarlo. Pero Jesús entendía que la curación de la lepra era una señal del surgimiento de la era mesiánica. Porque era algo que él tenía que cumplir. Era algo que él tenía que hacer. En Mateo 11, capítulo 5, si podemos buscar ahí, Jesús afirma esta condición. Cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista, él les dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Probablemente es por esto que Mateo coloca este relato al principio de la lista de sanaciones. Porque Mateo lo que quiere mostrar a sus lectores es que Jesús comenzó exponiendo su autoridad en el Sermón del Monte. Y ahora la gente iba a comenzar a ver esa autoridad. La iba a ver con sus ojos en actos palpables. En actos que podían ver. Nos ofrece un ejemplo asombrosamente poderoso de la autoridad de Jesús puesta en práctica. Esta es la autoridad de Jesús. Esta es la autoridad de Jesús. Ahora bien, vimos el leproso, que era la lepra, cómo era un leproso en aquel entonces. Una enfermedad incurable, era algo que tenía que haber una intervención divina para que sucediera. No era que cualquiera se curaba de la lepra, tomaba un remedio, se pasaba una aloe vera en la piel. No, era algo imposible. No se podía curar fácilmente. En segundo término, veamos el toque de Jesús al leproso, en el versículo 3. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Un leproso jamás no se hubiera atrevido a tocar a alguien que no lo fuera. Un leproso no tocaba porque sabía que su enfermedad era contagiosa. La persona que tocaba a un leproso se consideraba ritualmente impura, aparte del peligro que corría de contraer la enfermedad. Si alguien tocaba a ese leproso, ya automáticamente era impuro. Veían que era impuro. Ya se había hablado esto en el Antiguo Testamento. Era impuro. Ahora, no está claro cómo este leproso logra atravesar la multitud. ¿Cómo llega? No sé si la gente se abrió paso y lo dejó pasar. A veces traían como algo que ellos tocaban, como una campana, o gritaban fuerte voz, leproso, leproso, para que la gente se abriera. Pero imagínense, hermanos, que no había 2, 3, 4, 5 personas, o 10 o 15 o 100. Era una multitud de gente rodeando a Jesús. Pero ahora este leproso llega cara a cara a Jesús. Llega a estar delante de nuestro Señor. Y noten ahí que la multitud se aparta y hasta que pudo él arrodillarse. Dice, y aquí se le acercó un leproso y se postró. Y se postró. La palabra postrarse ahí, en ese punto,
es arrodillarse, es prosecunei, es inclinarse como ante una majestad, es inclinarse ante un rey soberano, es postrarse en favor de algo, pidiéndole un favor que necesita de vida o de muerte. Y dice Mateo que él se postró delante del Señor, se postró como haciendo una súplica. Pero Jesús, dice la Escritura, extendió la mano y lo tocó. Ahora imagínense la gente, los que todavía dudaban, los que todavía no podían entender. Ahora este hombre que habla con autoridad, toca a un leproso. ¿Con qué autoridad lo hace? ¿Cómo puede tocarlo sin quedar impuro? ¿Cómo puede tocarlo sin ser contagiado? Jesús dice que lo toca. Ahora, puede ser que este leproso hasta se haya sorprendido del toque de Jesús. Hacía años que nadie lo abrazaba, que nadie lo tocaba. Hacía años que no sentía una mano apoyarse sobre su carne podrida. Y Jesús lo toca. Me encantan estas cosas de Jesús. Me encanta ver a Jesús mostrando compasión. Me encanta ver estos relatos de ver el contacto, el amor, el afecto y la demostración de Jesús. ¿Qué le importaba a él lo que decía la multitud? ¿Qué le importaba lo que dijeran otros? Si lo juzgaran o le dijeran algo. Él tenía autoridad para hacerlo. Y como tiene autoridad, Jesús lo toca porque lo ama. Jesús lo toca porque lo ama. Lo toca, le demuestra el afecto, aún siendo un caso extremo. Pero quiero resaltar esta secuencia, porque acá Mateo se saltea una palabra que es muy importante, pero la dice Marcos de este relato. Fíjense en Marcos capítulo 1, versículo 41. Son dos palabras. Marcos capítulo 1, versículo 41. Es el mismo caso, es el mismo leproso, otra narración desde otro punto de vista. Pero Mateo muestra algo que Jesús sentía. Dice Marcos 1:41, movido a compasión. Movido a compasión. ¿Qué es lo que la autoridad de Jesús, su ministerio, lo marcó hasta que fue a morir en la cruz? La compasión. Lo movía la compasión. Por eso él puede tocar a este leproso. Hermanos, ¿qué había necesidad de tocar a un leproso? Jesús podía sanarlo con una palabra nomás, ahí, al instante. Jesús podría haberle dicho, sí, ya estás sano, quédate sano. Y al instante la lepra se le iba a ir. Una sola palabra de Jesús tiene autoridad para sanar, para crear, para decir que se calme una tempestad. Una sola palabra. Pero Jesús muestra este afecto. Jesús tenía que tocarlo. ¿Por qué? Porque los demás consideraban a ese leproso algo repulsivo. Algo repulsivo. Nosotros nos acercamos a Dios espiritualmente como un leproso. Nosotros nos acercamos en la más alta inmundicia delante de Dios, con todos los pecados abominables, nuestra mente lejos de Dios, haciendo cosas a los ojos de Dios, 24 horas Él mirándonos, y hacíamos cosas aborrecibles que aún nadie en este lugar tal vez quisiera hacer. Pero Jesús muestra compasión con nosotros, y así como toca al leproso, nos abraza a nosotros y nos sana y nos cura de nuestra mayor enfermedad, que es el pecado, y nos trae hacia Él. Ahora, sin embargo, lo importante que debemos notar es que Jesús no se convierte en alguien impuro al hacerlo. Si Jesús hubiese tocado al leproso y al instante la lepra, o después de unos días comienza a tomar, Él no era el Hijo de Dios, Él no era el Verbo encarnado. Él hubiese sido un hombre que tenía pecado. Porque la enfermedad es ese causante del pecado. Nosotros todos
morimos y tenemos enfermedad porque nuestra naturaleza era pecaminosa, arrastramos la consecuencia del pecado y vamos a morir. Pero ahora Jesús lo toca y no se contamina, porque Él es el Hijo de Dios, porque en Él no se halló pecado nunca, porque Él no se podía jamás contaminar, sino que es al revés. Jesús lo toca y el leproso queda limpio. Jesús lo toca y el leproso queda limpio. Cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, Él nunca se ensucia. Él nunca se ensucia. Él podía sentarse a la mesa de pecadores y Él no pecar. Él podía estar al lado de un publicano y Él no ser un corrupto. Él podía estar al lado de un hombre impío y Él no ser impío. Porque Él es el Señor, el Verbo encarnado, el Dios Todopoderoso, en el cual nunca se halló pecado, nunca. Pero acá vemos que su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. En tercer lugar, quiero que notemos ahora las palabras. Todo lo que vimos acá no fueron diálogos, fueron actos, acciones. El leproso acercándose sin decir nada, Jesús tocándolo, pero ahora vamos a entrar en los diálogos que hay, en los pocos diálogos que hay, que son inmensamente significativos. Fíjense que el versículo 2 dice que se le acercó un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le responde y le dice: quiero ser limpio. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahora Jesús replica: sí, por supuesto, quiero ser limpio. Y este diálogo no pone en tela de juicio la voluntad de Jesús de hacer bien o mal. Porque el leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice: bueno, a ver, me bajé cansado del sermón del monte, prediqué un sermón que me extenuó físicamente, ahora no. Vení mañana, vení la próxima semana que va a haber campaña de sanación y de milagros. Ya mis seguidores te van a acomodar. No es la voluntad de Jesús esa. No lo mueve a Jesús. Si quiere o no, como esté, hacer el bien o el mal. Como si tuviera que ser forzado a hacerlo. Forzado a hacerlo. Pero noten las impresiones de este diálogo. En primer lugar, lo que le dice el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y luego la respuesta de Jesús: sí, quiero. ¿Qué pueden ver en esto? Tanto el leproso diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme, le está dando una autoridad a Jesús y diciéndole: Señor, tienes el poder para limpiarme, porque esta enfermedad es incurable. Nadie me la puede quitar, soy como un muerto caminando. Pero Él le está poniendo en alto la autoridad de Jesús. Y lo que Jesús hace al responderle: quiero ser limpio, está reafirmando su autoridad. Diciendo: bien, yo tengo autoridad para sanarte, por eso quiero sanarte. Porque yo tengo poder para hacerlo. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Y yo y el Padre uno somos. Él tiene poder para hacerlo. Ambos reconocen francamente que Jesús ya tiene la autoridad y el poder necesario para producir la sanación. Todo lo necesario es su decisión de actuar y entonces tiene al instante el lugar la curación. Al instante. Por eso el ministerio sanador de Jesús difiere del de los profetas Elías y Eliseo del Antiguo Testamento. No quiero decir que son opuestos totalmente, sino que también ellos actuaban y hablaban con autoridad. Pero la impresión general aparta la atención de ellos dirigiéndola hacia Dios. Elías y Eliseo mostraban grandes señales, milagros y prodigios. Pero ellos no decían: ¡qué gran sanador que soy! ¡Mírenme! No, ellos decían: Dios, el Señor, mírenlo a Él. Mírenlo a Él. Ahora, aunque Jesús le interesa glorificar al Padre, no obstante en su propio ministerio y sanaciones,
vemos que es consciente del origen de su autoridad, como ningún otro personaje de la Escritura. Él es la autoridad. Él podía sanar en su nombre. Jesús, si quería, podía crear cosas en su nombre, porque era el Verbo encarnado. Él tenía esa autoridad. Y en este pasaje, la sanación de un leproso depende de la voluntad de Jesús. Depende de la voluntad de Jesús y de nada más. ¿Por qué depende de la voluntad de Jesús y de nada más? Porque está claro. Miren lo que dice el versículo 3. Señor, le dice el leproso, ¿quieres sanarme? Y el Señor dice, quiero. ¿De quién dependía? ¿De otra autoridad? De Él mismo. Jesús comienza a mostrar esta autoridad que confronta al mundo. Imagínense el pensamiento de la gente. Mateo acá no lo dice, pero ¿quién es este que dice que puede sanar a este leproso? Y encima dice, quiero. ¿Quién se cree que es? Es que Él tiene esa autoridad. Por más que otros la nieguen, Él ya la tiene. Hoy, en nuestros tiempos, por más que quieran quitar la palabra de Dios, por más que quieran rebajar el Evangelio, por más que quieran negar a Dios, por más que quieran decir, no existe Dios, el Señor tiene autoridad para decir, sí, yo soy. Yo soy. Él tiene la autoridad. En otra ocasión, Jesús expone su autoridad. En Mateo capítulo 8, versículo 32. Lo vamos a ver después, más adelante. Cuando Jesús le dice, los demonios le preguntan, déjanos ir a ese hato de cerdos. Déjanos que nos vayamos ahí, a esos animales. Y el Señor les dice una palabra, id. Nada más. La autoridad de Jesús. Vayan. Y así quedaron libres para meterse en los cerdos. O cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se volvían locos a escuchar esto. ¿Quién es este que dice, quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es exacto, acá yo soy. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo tengo la autoridad, yo soy el Señor. Soy la autoridad, sigo siendo la autoridad. Tengo poder para perdonar pecados y que estos queden olvidados. O al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Directamente notan que Jesús lo dice y al instante se hace. Es la autoridad de Jesús lo que Mateo nos quiere decir. La autoridad que tiene Jesús para sanar y transformar está implícita en su persona y misión. Ya tiene esa autoridad, solo es preciso que desee hacerlo y ya está hecho. Y estas lecciones son necesarias en la iglesia actual de hoy. Déjenme citar ahí a Donald Carson. Él dice lo siguiente: la esperanza de la reformación y el avivamiento no se encuentra en las campañas ni en las estrategias, por importante que sean estas, sino en la autoridad de Jesús. Sus seguidores se le deben acercar a respecto con la actitud de un leproso. Deben reconocer la amplitud de su autoridad y pedirle gracia para que se decida a manifestar su autoridad a favor de ellos. La misma actitud que el leproso. ¿Se acuerdan el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. La actitud del leproso, postrarnos, declararlo, Señor, y decirle, Señor, sálvame. Señor, sálvame, quiero ser limpio. Para beneficiarse del poder transformador de Jesús, uno debe acercársele con humildad, con necesidad. Si no, de otra manera, no nos acerquemos a Él. No nos acerquemos. Tiene que haber esta actitud. No se puede manipular al Señor Jesús, hermanos. No se puede. No se puede manipular al Señor Jesús para decirle cuándo sí y cuándo no hacer milagros. No se puede. Es impresionante cuando vemos las campañas de milagros que hoy se dan y los carteles. Hoy noche de milagros de 20 a 22. Le ponen una hora al Señor Jesús. Señor Jesús, tenés que hacer milagros de 8 a 22.
Faltaría decir, bueno, si no lo haces, lo siento por vos. No es así. Él es la autoridad, Él es el Señor. Él es el que dice quiero, sé limpio. Él es el que tiene poder para hacerlo. Los líderes religiosos de esa época se le acercaban y a veces lo intentaban manipular al Señor Jesús. Le decían al Señor Jesús, muéstranos una señal. Pero el Señor conocía el corazón de ellos. Y Él les decía, no, ninguna señal. Ninguna señal. Ya tienen una señal. Tuvieron señal del cielo. Es como que le querían manipular al Señor para decirle cuándo sí, cuándo no hacer milagros. O en otras ocasiones les decían, muéstranos alguna señal milagrosa. ¿Puede sanar a este? Los fariseos como que querían domesticar al Señor Jesús. A ver si cuando nosotros le decimos Él hace milagros. Y no era así. Ellos no eran la autoridad de Jesús. Él mismo era su autoridad. Él no necesitaba la manipulación del pueblo. Él no necesitaba la manipulación de la gente. Se le acercó este leproso y no estaba la gente, Señor, mirá, por favor, sanalo. Mirá, Señor, extiende tu mano, sanalo. Mirá cómo está pobre, déjenlo pasar, déjenlo pasar. No. Él tenía la autoridad suficiente para decirle, sanarlo y decir, quiero ser limpio. La iglesia, cuando más se acerca a un avivamiento proveniente del cielo, es cuando termina con sus trucos. Pedimos un avivamiento, oramos por un avivamiento. No hay que hacer trucos, no hay que manipular al Señor Jesús. No se puede, no se puede. El Señor Jesús no se va a dejar manipular por nadie, dice la Escritura. Él tiene autoridad. No se puede manipular un avivamiento. No se puede manipular una sanación. No puede hacerse. Él es el único que tiene autoridad de derramar bendiciones más allá de lo que podamos imaginar. El único que abre puertas y nadie las puede cerrar. El único que cierra puertas y nadie las puede abrir. Él es el único. Él es el único. Él es su autoridad. Tiene autoridad que es suya para bendecir a su pueblo con el arrepentimiento y la vitalidad, dándose así la gloria a sí mismo. Con su autoridad basta. Con la autoridad de Jesús basta. Por último, la autoridad de Jesús cumplida. La autoridad de Jesús en el versículo 4 está sumisa formalmente frente a la ley de Moisés. En realidad la trasciende a la ley y la cumple. Y tenemos que resaltar esto claramente. Mateo no nos dice inmediatamente por qué Jesús le dice ya al ex leproso, vamos a decir, porque ya versículo 4 es un ex leproso. Al ex leproso que cuente su caso. No nos dice por qué Mateo le dijo, no digas, que Jesús dijo, no le digas a nadie lo que pasó. Imagínense, Jesús, eso no trae marketing a tu ministerio. ¿Vos querés que te siga gente? Tenés que exponer todo esto. Es un milagro tremendo, como un muerto que resucita. Limpiaste la lepra. Imagínate Jesús, grandes afiches pegados. Jesús que limpia la lepra. ¿Cuántos te pueden seguir? ¿Cuántos? No. Pero Jesús dice, no cuentes. Pero viendo otras situaciones similares en la vida y ministerio de Jesús, es posible que Él no quería que la gente lo confunda con un milagrero. Como que se le acercan porque Él hace esto. Se le acercan porque solamente Él puede limpiar una lepra. Y tal vez lo querían convertir en Mesías, una multitudes entusiastas y llevadas por el fervor y la emoción de lo que veían. Por sanar, por dar pan, librarlo del yugo de los romanos. Todo eso era lo que la gente quería y quería ver. Pero no, a Jesús le interesaba la justicia, el arrepentimiento y la revelación del Padre. Eso eran las cosas que le interesaban a Jesús. La justicia, el arrepentimiento y revelar al Padre. Era lo que le interesaba. La autoridad de Jesús se deriva de Dios.
y no depende de la voluntad de la gente. Si nosotros leemos el paralelo que ahí leímos cuando vimos la compasión que tuvo Jesús en Marcos capítulo 1, si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 45, Marcos 1, 45. Pero él, lo que hizo el leproso, pero él en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Notan por qué Jesús no quería que dijera? ¿Pueden ver ahí? Ahora, no dice que el ex leproso desobedeció a Jesús. No lo está diciendo. E hizo llegar adelante la noticia de su curación. El punto es que Jesús sabía que se podía llegar a obstaculizar el ministerio de él, forzándose a hacer esto, retirarse a zonas más desiertas. Él no podía impedir que la gente venga a él. No podía impedir que se le junte, la gente busca ver a alguien y busca ser algo donde hay milagros, cosas extraordinarias. Pasa hoy en día, la gente se amontona a miles. Pero no era lo que Jesús pretendía para su ministerio. Pero él se sometía a la Escritura. Y ahora vemos que él se sometía en particular a la ley de Moisés. Porque cuando le dice ahí en Mateo capítulo 8, versículo 4, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Él se ceñía a la Escritura. Y en Levítico capítulo 14 se puede ver ampliamente cómo era este ritual de cuando una persona leprosa era sanada, de purificación. Por ejemplo, en Levítico 14, 19 al 20, decía que este hombre, después el sacerdote iba a ofrecer el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará expiación el sacerdote por él y quedará limpio. Cuando Jesús le dice esto al ex leproso, él está pensando en Levítico 14. Él está diciendo que haga eso que ordenó Moisés. Que haga eso que ordenó Moisés. Y ahí vemos cómo el Señor estaba dispuesto a someterse en todos los aspectos a la ley escrita de Dios. A la ley escrita de Dios. Como dice el apóstol Pablo, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Y durante toda su peregrinación terrenal se mantuvo fiel a este llamamiento. El Señor Jesús se sometió a la palabra. Pero acá hay algo más que debemos notar. Dice, si no, ve, muéstrate al sacerdote. La expresión utilizada en el original pudiera significar como para testimonio para ellos. Como para testimonio para ellos. Es decir, ellos van a ver que un leproso es sanado. Y va a ser, ¿cómo puede ser? ¿Quién te sanó? Esto es algo, una obra divina. Pero él les dice para que ellos, el sacerdote, ellos tengan fe y crean. Tengan fe y crea, ayudarles a tener fe. O puede ser también que Jesús les está diciendo como un testimonio en contra de ellos. Porque ellos podían tener fe y creerle, o podían tener incredulidad y no creerle. El testimonio iba a ser para que ellos tengan fe y crean, pero si ellos no creían, ellos iban a tener esa incredulidad como testimonio de ellos mismos. Y esa ofrenda, ese sacrificio que ofrecería el leproso curado, ¿de qué sería testimonio?
¿Cuál es la ofrenda que el leproso da y que es testimonio? Y en este contexto está claro que testimoniaría que aquel hombre estaba curado, y curado por medio del poder transformador de Jesús, que relaciona este poder con su llamamiento y misión mesiánicas. Jesús cura al leproso, y él está diciendo, acá llegué yo, acá estoy yo, acá está la autoridad, acá yo vengo a sanar, acá yo vengo a abrir vistas a los ciegos, vengo a dar perdón de pecados, acá está lo que los profetas decían, este soy yo, mírenme, y aún póstrense delante de mí. Su autoridad muestra eso, porque el leproso se postró delante de él. Y Jesús no le dijo, no, levántate, a Dios postrate. Jesús deja que se postre delante de él, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado. Y a Él hay que adorarle, solamente a Él. Así se usa la propia ley para testificar quién es Jesús. En otras palabras, en este contexto, la función suprema de la ofrenda que ordenó Moisés, de Levítico 14, ahí leímos unos versículos, no es la de expiar el pecado. En ese entonces mostraba no necesariamente de expiar el pecado por medio de ese sacrificio. Lo que estaba mostrando Levítico 14 está mostrando a Jesús, a Él. Está mostrando la de ser testimonio de Jesús. Esta es la obra del Hijo. Lo que el leproso que era sanado daba la ofrenda y mostraba el testimonio de que había sido curado. Ahora Jesús dice, este es el testimonio, acá está cumplido, acá estoy yo. Lo que pasaba en Levítico, en el Antiguo Testamento, cuando eran sanados, era yo mismo sanándolos. Era yo mismo mostrándole mi poder. Ahora estoy acá. Ahora está mi autoridad delante de ustedes. Por eso, vayan y presenten la ofrenda. Vayan y presenten la ofrenda. La ley apunta hacia Jesús. Le prepara el camino. Ofrece modelos de sacrificio que encuentran su prototipo en Él. Ordena una moralidad que encuentra su punto culminante y su mejor ejemplo en Él. Y por medio de esa autoridad exige una santidad que solo Él puede dar. Puede dar. ¿Qué conclusión crucial podemos ver acá, hermanos? En esta sanación, en esta presentación de Jesús poderosa en su ministerio. Desde nuestro punto de vista es que Jesús aparece en la Biblia no como una figura auxiliar que complementa a otras notables como Moisés, David o Jeremías, sino como el punto central de la revelación divina. Acá delante de ellos estaba la revelación de Dios, estaba el Verbo encarnado, estaba la revelación divina. Y como estamos viendo en la epístola a los Hebreos, que estamos exponiendo alternadamente, nosotros podemos ver también ahí que Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, en este día de Mateo capítulo 8, en nuestros días hoy, al abrir la Escritura, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Acá estaba hablando por medio de su Hijo, Dios. Hebreos 1, del 1 al 3. Amados hermanos, consideremos ciertamente la palabra de Dios. Vino a los profetas, pero a un nivel más profundo. El propio Hijo es la palabra por excelencia. Tener la palabra de Dios entre nosotros es tener la autoridad máxima de Dios. Es tener la revelación completa en cada hoja de la Escritura. Es tener lo que los profetas añoraban saber, lo que los profetas añoraban ver, lo que ellos estaban mirando con sus ojos aquí, en vivo y en directo, en primera persona, lo que nosotros hoy podemos experimentar, el Verbo de Dios, la manifestación de Dios. Y usando el lenguaje del apóstol Juan, este Verbo es esta manifestación divina. Siempre ha estado con Dios y de hecho es Dios.
pero se hizo carne, también como dice Juan, para que pudiéramos ver su gloria. Jesús es el clímax de la manifestación de su gracia, de la manifestación de Dios en su gracia, y hace que Él hace de sí mismo. Él hace de sí mismo. Y ahora acá está Jesús, el cumplimiento de la ley, el Sabbat, el que da testimonio. El que da testimonio está acá mostrando su poder. Su autoridad mostrada acá es pasmosa, es impresionante. La autoridad de Jesús demostrada en estos hombres que vieron todo ese acontecimiento, que vieron todo esto, deja perplejo a cualquier mortal. Su autoridad hoy, lo que hizo con nosotros, resucitados de los muertos, imposible de llegar a alcanzar salvación por nuestros medios, de ser leprosos espirituales, lo hace alguien con una autoridad tan grande que nos deja deslumbrados. Esa es la autoridad de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta autoridad? Porque esta autoridad exige reverencia a Él, exige reverencia a Jesús. Exige que leamos y nos postremos delante de Él. Exige que nos postremos delante de aquel que está en los cielos y que, como dice Apocalipsis, sus ojos rodean la tierra, sus ojos son llamas de fuego. Él requiere que veamos su autoridad a la hora de adorar, y de la misma manera exige obediencia. Obediencia. ¿Seremos leales a su autoridad divina? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Qué precioso es ver estos hechos tan grandes, Señor, en la Escritura. Pero, Señor, al verlos y al ver los detalles de los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para mostrarnos y ver detalles puntuales de lo que sucedió. Señor, tal vez si estuviésemos en ese lugar nos hubiésemos perdido algo entre la multitud. Tal vez no hubiésemos alcanzado a ver lo que decías, no hubiésemos alcanzado a oír el diálogo entre el leproso y tú, Señor. Pero acá está tu palabra que nos revela todo lo necesario para saber lo que tú quieres enseñarnos. Y te damos gracias por tu autoridad. Señor, tu palabra es poder, tu palabra es la autoridad. Tú tienes poder para hacer cada cosa de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor. Solamente nosotros, si hemos gustado de ti, si hemos oído, si hemos sido salvos, si te hemos visto a ti, Señor, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados cada día, a mirar tu autoridad y postrarnos ante ti y obedecerte y a seguir lo que tú nos dices que debemos seguir, a ser obedientes. Todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos ser obedientes. Los niños ser obedientes a sus padres, porque si se sujetan a ellos, se sujetan a ti, Señor. Nosotros, ya adultos, necesitamos sujetarnos a ti, Señor. Sujetarnos a las autoridades, sujetarnos a los gobernantes, sujetarnos a ti, Dios, el Rey soberano. Tu autoridad, Señor, es tan preciosa que nos da la seguridad de que si nosotros nos acercamos a ti, Señor, en una actitud humilde y te pedimos, sálvanos, Señor, tú nos puedes decir, quiero ser salvo, quiero ser limpio. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sobre todo por demostrar tu afecto al abrazarnos y al tocarnos. Gracias, Señor. Acompáñanos a nuestros hogares y actividades de este día pensando en tu autoridad, pensando en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.